Uno que los patitos. Mañana lunes voy a ir al reestreno de Harry Potter 4, Cáliz de Fuego. Y como en este canal ya hay un vídeo de la piedra filosofal y de la cámara de los secretos, me parecía lógico hacer, dado que faltaba, un vídeo reflexión acerca de El prisionero de Azkaban, la película de Alfonso Cuarón, estrenada en 2004, y que en buena medida se cambios. Cierto es que los documentales acerca de las producciones de las películas hablan de que Chris Columbus metió tanto de sí mismo en la primera y en la segunda que cuando le llamaron para hacer la tercera, a pesar de que Richard Harris había muerto y era muy doloroso, Dumbledore estaba casi sin poder hablar, casi balbuceaba. Había tenido que trasladarse de Estados Unidos a Reino Unido porque es una producción británica, muy británica, donde está toda la aristocracia de los grandes actores, desde Alan Rickman, Richard Harris, pasando por Maggie Smith. Hay tantos. En la segunda, Kenneth Branagh, Emma Thompson. Es que es difícil. Hasta Ruby Coltrane, que, bueno, pues estaba por ahí, como Hagrid. Pero Chris Columbus dijo que no. 2 y ya está. Lo cual resulta curioso porque hizo Solo en Casa 1, Solo en Casa 2 y creo que ya no terminan. Cierto es, hay una cosa que se llama como algo así, como Solo en Casa 3, pero solo lo recuerdo porque está Scarlett Johansson, pero se entiende el concepto. Como Yudante, que hizo 2 de Gremlins. Qué curioso, las de Gremlins y de Solo en Casa tenemos conversatorios con Mariano de Miguel en los 4 casos. Pero bueno, Marco Antonio es el que le gusta Harry Potter y lo hago este vídeo homenaje a ti, querido amigo. Viva el Reino de León. Tenemos en Alfonso Cuarón una propuesta que es bastante diferente. El mexicano era una apuesta realmente diferencial y en principio no hay tanta diferencia, no hay un salto tan cualitativo del segundo al tercer libro, a pesar de que si haya un elemento, y esto creo que se lo reconozco a Mario de la Rubia en su canal. Dijo que una cosa era el hecho de que los libros y las 2 primeras películas establecían un marco referencial dentro de Hogwarts como un colegio de estos de élite, como Eton, como Sandhurst, con la importancia de el uniforme, la rectitud, los valores, cosa que se relaja a partir de la tercera película como si esto fuera el internado. Las camisas van por fuera, parece como si fueran los efluvios del mayo del 68 revoloteando por Hogwarts. La poción del amor, ahí, con la relajación de los modos de hacer las cosas. Y el general no importa, ahí, no importa, no pasa nada. Cierto es que hay cambios. Recuerdo el tema de Hogsmeade, que me llevó en una situación curiosona en el hecho de recordarles a los de la tienda de Hogwarts del Callejón Santanderón, al lado del pasaje de Peña, en Santander, ¿cómo es posible que a todos los alumnos invariablemente les digan que deben de presentar un documento para poder ir a Hogsmeade, que es el lugar de recreo? A partir de determinado momento pueden enviarles, sabiendo que los padres de Harry Potter están muertos. Y teniendo en cuenta el pequeño detalle de que los tutores legales, tía Petunia y el tío del bigote, no le iban a firmar nada, ni siquiera el día del mes en el que estaban.
Y aún así, la profesora McGonagall le pide que si quiere ir Harry a Hogsmeade, tiene que recibir ella un papelito firmado del permiso. Es más que evidente. Estaban incentivando a Harry para que se saltara las normas. El que encontrara o no el manual, la guía del cachondo, ese mapa mágico, que luego recordamos el hecho de que también los nuevos profesores, lo cual recuerda también un pequeño detalle, que es el profesor contra las artes oscuras cambia todos los años, parece que es una silla muy caliente. Y por supuesto tenemos a Remus Lupin, interpretado por un gran actor, era David Teulis, creo que era David Teulis, ¿no? Que es Remus Lupin. Pero bueno, digamos que ahí nos encontramos con un licántropo oculto en el que bueno, le dice a Dumbledore: oye, creo que Severus lo sabe. Severus no lo va a contar a nadie. Clase, quiero que me hagáis un documento para presentarlo aquí, clase, para descubrirlas. Vamos, blanco y en botella. Y tenemos ese triángulo respecto de la situación de los dementores, la situación de Remus Lupin, la situación de Colagusano, que resulta curioso porque la conversión está haber aguantado un montón de tiempo, remitiendo al momento en el que los padres de Harry murieron en el ataque aquel, en el que el propio Harry quedó marcado. La situación respecto de el hombre al que no se menciona, Lord Voldemort. La situación respecto de, bueno, pues toda esta vicisitud. Es cierto que cuando vi la película no había leído los libros, los empecé a leer después. Cierto es que, en buena medida, vi todas las películas en cine, en su momento. No creo que me perdiera ninguna. Bueno, sí, la primera, como lo comenté en su momento. La segunda sí, la vi en el cine y a partir de ahí hasta la última. Con lo cual volver al cine mañana será algo interesante. Pero esta es especial. Esta película es especial y hay quien dirá, es porque es la mejor. Disiento. Y te pido que no me pongas un dislike y no te marches, por favor. Respeta el hecho de que a mí esta película, por mucho Alfonso Cuarón que haya, por mucho autor que sea Alfonso Cuarón, me parece la peor película de Harry Potter de la saga. Es más, no me parece ni película. No le veo coherencia como el hilo conductor de toda la trama como película. Entonces, así de directo, de honesto, de transparente, porque creo que no funciona como película. Lo digo porque después, cuando terminó la saga, estando con Susana, adquirimos los libros y los leí. Y cuando llegué al tercer libro, Prisionero de Azkaban, me pareció que la adaptación, a diferencia de los dos primeros libros, que está muy bien adaptado, cierto es que hay cosas que no están. Hermione y el pedo, por poner un ejemplo. Las acciones de los fantasmas en Hogwarts no está lo suficientemente desarrollada. Pero hay cosas que son perdonables. Cierto es que a partir de ese momento, el Hospital Salmungus, una situación de Neville Longbottom, hay muchas cosas que ameritan tener presencia. Pero en buena medida son a partir del tercer libro en adelante. Los dos primeros están en buena medida muy bien adaptados. Por eso, cuando leí el tercer libro, me pareció que esta es la espita que abrió la posibilidad de que
cosas que tal vez, de haber hecho toda la saga, pero es mucho pedir, toda la saga la hubiera hecho el mismo equipo de guionistas y la misma dirección bajo Chris Columbus, probablemente hubiera sido diferente. Cierto es que nos encontramos, como he dicho más de una vez, esta no solamente es una historia de fantasía, no solamente es una historia con brujos, con magos, con dragones, con Quidditch. No. Es la historia de un niño que le hacían bullying por ser diferente. Por tanto, es una historia también emotivamente empática con cualquier persona que se acerque a la trama. También el hecho de sobreponerse a la pérdida familiar, personal, y la madurez que se va adquiriendo a través de la parte de la adolescencia, el crecimiento, cierto, son elementos universalizables. Y en buena medida por eso también ha tenido ese vector de conectar con públicos más amplios, sean conscientes o no. Pero, como digo, la trama en el libro es interesante, es rica en detalles. Yo creo que la adaptación coge lo más espectacular, coge lo más brilli, pero no coge el alma, no coge la historia, sino de casualidad. Y por lo tanto, por eso, cuando leí el libro y volví a ver la película, se me cayó todavía más. Por más que la gente diga que es una película perfecta, que es la mejor adaptación del libro de todas las que hay, que es la mejor película de la saga. Para mí no. No. No lo es. Y por eso vamos a hacer algo diferencial, como es, bueno, después de haber ido comentando, después de hacer el hecho de que duró 2 horas 20, lo cual en principio da un tiempo sustancial para meter material, pero no. Primero porque lo que está puesto de una manera desordenada, a pesar de que introduce nuevos elementos, como diremos ahora. Lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a ir con el argumento a través de Wikipedia respecto de el momento lineal de la trama, haciendo algún comentario, y después un par de preguntas que ya he hecho a Perplexity, que nos la va a responder según ella estima debe ser mi planteamiento, conociéndome a través de lo que he ido poniendo en diferentes redes sociales, conociendo la forma de expresarme, y a ver si estáis de acuerdo, y si me conoce, eso lo valoraréis después de que vayamos con el tema del argumento, con esas preguntas en Perplexity, valoraréis si conoce lo que yo diría o no respecto de planteamientos respecto de la película y su funcionalidad. Pero bueno, vamos con esta disposición. Harry Potter ha pasado otro verano insatisfactorio con los Dursley, que son los tíos. Cuando tía Marge insulta a sus padres, esto es algo, ciertamente, respecto de la idea de que los padres de Harry, pues evidentemente no los llegó a conocer, pero los tiene idealizados. Pero su hermana la tiene a su pariente, es decir, aquella que se casó con el señor Potter. Bueno, pues ella era una maga respecto de la que tenía los poderes, con lo cual hay una tirantez y por lo tanto hay esa nueva pariente que aparece, la tía Marge, no Marge Bouvier Simpson, no, esta otra, pues Harry pierde los estribos, hace que ésta se infle accidentalmente como un globo y se aleje flotando, lo cual resulta curioso porque se nos había dicho anteriormente que en caso de hacer magia delante de Muggles en otro entorno fuera del colegio conllevaba unas penalidades
era el acabose, ¿eh? El apocalipsis es mucho más fácil y agradable que haber hecho eso. Pero, en este caso, a diferencia de lo del año anterior, con la tarta y todo aquello, pues nos encontramos con que, bueno, pues parece que después de haber estado harto de todo, que Harry se va de casa de los Dursley con su equipaje, que aparece el autobús nocturno, uno de 2 pisos, que lo lleva al caldero chorreante, y allí se encuentra con Cornelius Fudge, el ministro de magia, y le perdona por usar la magia fuera de Hogwarts. Ala, ego absolvo peccatus tus, in nomine Patrick et Filis et Spiritus Sanctus, amén. Ya está. ¿Tendrá una razón? Sí. Claro que la tiene. Y después de reunirse con sus mejores amigos, Ron Weasley y Hermione Granger, pues Harry descubrirá que alguien llamado Sirius Black, un convicto partidario, supuestamente, del mago oscuro Lord Voldemort, habría escapado de la prisión de Azkaban. Y tiene la intención de matarlo a Harry. Claro, porque todas las historias de Harry Potter es que siempre va a estar seguro. A cada año es más peligroso estar en Hogwarts y bueno, pues ahí está parte de la diversión. El trío regresará en el expreso de Hogwarts para el tercer año escolar en Hogwarts, solo para que los dementores suban repentinamente al tren buscando a Sirius, como si fuera a estar en el tren. Uno de ellos entra en compartimento del trío haciendo que Harry se desmaye, pero ahí entra en función el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, el profesor Lupin, que casualmente está dormido y puesto ahí al lado. Nadie supo quién era y cómo se había metido. Bueno, es por lo menos, no sé si para la defensa contra las artes oscuras, pero sí para la infiltración. El MI6 tenía que tener en cuenta a este tipo. Remus Lupin sabe de ocultarse. No sé si de artes oscuras, pero de él mismo pasar desapercibido. Chachipiruli. Pues el profesor Lupin repele al Dementor con un encantamiento patrono. Luego sabemos que es personalizado. Y cada cual tiene su propia aproximación y adaptación, y que tiene una responsabilidad respecto de la figura por el tema de emocionalidad, porque coge de ti a la hora de proyectar ese espectro patronus. Hogwarts, el editor Albus Dumbledore, Michael Gambon, en sustitución de Richard Harris, que ya no estaba. Esto fue algo traumático para los niños. Anuncia que los dementores vigilarán la escuela mientras Sirius está en libertad. El jardinero de Hogwarts, Rubeus Hagrid, es anunciado como el nuevo maestro de cuidado de criaturas mágicas. Su primera clase saldrá un poquito mal cuando Draco Malfoy, que bueno, pues es una persona muy tranquila, muy disciplinada, pues provoca deliberadamente al hipogrifo Buckbeak, que lo ataca. Draco exagerará la lesión, estará muy mal. Y el padre, el Lucius Malfoy, hace que más tarde Buckbeak sea sentenciado a muerte. El retrato de la dama gorda que guarda los cuartos de Gryffindor se encuentra estropeado y vacío, rasgado, aterrorizada y escondida en otra pintura. La dama le dice a Dumbledore que Sirius consiguió entrar en el castillo, un castillo impenetrable, no puede entrar cualquiera. Durante un apasionado partido de Quidditch contra Hufflepuff, los dementores atacarán a Harry y hacen que se caiga del palo de la escoba. Ahí entramos con lo que dije. En Hogsmeade, recordemos cómo se puede ir o no ir a Hogsmeade, Harry se sorprenderá al saber que Sirius no solo había sido el mejor amigo de su padre y que lo había traicionado aparentemente con Voldemort, sino también era su padrino, con lo cual es una relación no solamente familiar, sino también personal. Lupin le enseñará en privado a Harry a defenderse contra los dementores usando el encantamiento Patronus. Después de que Harry, Ron y Hermione se dispusieran a presenciar la ejecución de Buckbeak,
la rata de mascota de Ron, Scabbers, con la gusano, lo muerde y escapa. Cuando Ron lo persigue, aparece un perro grande que arrastra a ambos a un agujero en la base del sauce boxador, que tiene una configuración diferente y está en otro lugar diferente de donde lo habíamos visto en la segunda parte. Cosas curiosas, mágicas. Lleva al trío a través de un pasaje subterráneo a la Casa de los Gritos, donde descubren que el perro en realidad es Sirius, que es un animago. Lupin llega y abraza a Sirius como un viejo amigo. Esta es la escena más emotiva de toda la película. Aquella en donde, en teoría, se tienen que explicar esos malos entendidos. Lupin llega y abraza a Sirius como un viejo amigo. Admite ser un hombre lobo, Lupin. Explica que Sirius es inocente de traicionar a los Potter con Voldemort, así como de asesinar a 12 Muggles, que era algo que se le había acusado, y a su amigo en común Peter Pettigrew. Y es que se revela que Scabbers en realidad es Pettigrew, un animago también, que este sí es el que traicionó a los Potters y cometió los asesinatos, es decir, por proyección. Comete Pettigrew los asesinatos, pero solo se encasqueta a Sirius Black. ¿Cómo? Como animago, desapareciendo todos esos años, haciendo como que nunca había existido o había muerto, que era uno de los muertos. Y por tanto ahí empezó el relato de la desinformación en la que Sirius Black era el malo y Pettigrew alguien que desapareció. Y es Pettigrew el que dio la información para que el señor oscuro, Lord Voldemort, fuera a la casa de los Potter en el día de autos. Snape llega en el momento justo para detener a Black, pero Harry lo dejará inconsciente con el hechizo Expelliarmus. Después de obligar a Pettigrew a volver a su fama humana, Lupin y Sirius se prepararon para matarlo, pero el señor guionista dice que no. ¿Cómo vas a matar a alguien que en la 4 tiene un papel importante, con una mano que donar? Harry los convence de entregar a Pettigrew a los dementores. La justicia debe funcionar. Debemos de confiar en los mecanismos legales establecidos. Cuando el grupo se va, sale la luna llena. ¡Qué oportuno! Y Lupin se transformará en hombre lobo. ¡Ay, Dios mío! Claro que sí, porque le están trasladando y que una parte importante del vagón de traslado se convierta en hombre lobo. Chachihuachi. Sirius se transforma en su forma de perro para luchar contra él. En medio del caos, Pettigrew se transforma de nuevo en una rata y escapa. Harry y Sirius son atacados por dementores y Harry ve en la distancia una figura que lo salva lanzando un poderoso hechizo Patronus. Cree que la figura misteriosa es su padre fallecido. Antes de caer desmayado, se despierta y descubre que Sirius ha sido capturado y sentenciado al beso del dementor, que es como el beso de la muerte de la mafia. Pero bueno, eso no es el final. Siguiendo el consejo de Dumbledore, Harry y Hermione viajan en el tiempo con el giratiempo de Hermione y se ve a sí mismo y a Ron repetir los eventos de la noche anterior, porque a lo largo de toda la película Hermione parece que ha estado en más de un sitio, y es un poco como a mí me sucedió en las clases de la universidad. Tenía para elegir 4 opciones. En cuarto, bueno, también referido a toda la carrera respecto de los créditos, en cuanto había la posibilidad de créditos de libre elección, pero digamos que en la cuarta temporada, por decirlo en materia de series, en el cuarto año de universidad había la disponibilidad de 3 marcos de referencia en donde progresar, que eran 3 ramas. Si elegías una, podías incorporar créditos de libre elección, como hacer carreras, ir al gimnasio, charlas, cosas, etcétera. O lo que hice yo, coger 2 de las ramas de especificación en la cajera. Hermione quiere cogerlo todo.
Pero para eso le falta tiempo. Para ir a todas las clases. Para estar en más de un lugar a la vez. Y el giratiempo le da la posibilidad de ir a más de un sitio a la vez y estar en todos los sitios. Pero eso cansa muchísimo porque es tiempo que detrae de dormir, de hacer cosas para ella misma. Pero también es un problema. Porque el Deus Ex Machina, que supone elementos como el giratiempo, luego, para cosas que suceden en la cuarta, quinta, sexta, séptima novela, podrían solucionarse con cosas como el giratiempo, pero no son aplicados. Que es el problema respecto de lo que decíamos ayer, respecto de las reglas en un marco de referencia mágico. Que hacerse excepciones una vez el partido ya ha comenzado resulta complicado. Pero se hace. Y por eso se hace una crítica, un vector de crítica es este, respecto de toda la saga de Harry Potter. Que no se toman en serio a sí mismos. Por estos elementos de ex machina como el giratiempo. Salvarán, sí, a Buckbeak de ser ejecutado. Y presenciarán que los dementores dominen a Harry y Sirius. Presente Harry, de ese momento, se da cuenta de que en realidad no hay ningún salvador. No hay ni su padre, ni la santísima que le parió, sino que es él mismo, en ese presente, en el que enviará el Patronus. Será ese Harry de ese momento el que en realidad conjuró el Patronus. Por lo que, entre comillas, lo vuelve a hacer. Y Harry y Hermione rescatan así a Sirius, quien escapará con Buckbeak, que será su medio de transporte para no acabar de nuevo en Azkaban. Descubierto de ser en realidad un hombre lobo, Lupin pues tendrá que renunciar a la enseñanza para evitar un alboroto de los padres. Sabemos que Lucius sería el más vociferante de sus alumnos. Por supuesto, hemos dicho el mapa mágico, que se llama técnicamente el mapa del merodeador, que Remus Lupin lo tenía en su calidad de estudiante también, con lo cual es un mapa viejo. El padre también había conocido esto, se comenta, hay algún elemento. Devuelve, al no tener de autoridad para usarlo, en la confiscación del contrabando. Y finalmente Sirius le enviará a Harry una saeta de fuego para que sea un buscador maravilloso en el Quidditch como parte del equipo Gryffindor. Un modo de escoba que él monta felizmente para dar un paseo. Eso sí, en la película no sabemos quién se lleva la copa de las casas. Eso sí, podemos decir que hasta ese momento Slytherin, hasta que llega Harry Potter, Slytherin ha ganado casi todos los años, y misericordiamente, pero desde que entra Harry Potter, todos y cada uno de los años, Gryffindor gana la copa de las casas. Es algo maravilloso. Y aunque no se dio en la película, en esta también, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, se hace que gane Gryffindor la copa. Mami, esta es la formación del argumento. Y vamos con el otro elemento. El elemento... Conociendo a Juan Carlos Pérez Álvarez y lo que tiene en su canal de YouTube, que criticaría de la tercera parte de Harry Potter, la película El prisionero de Azkaban, la crítica que haría Juan Carlos Pérez Álvarez sobre la película Harry Potter y el prisionero de Azkaban probablemente analizaría la obra desde una perspectiva histórica y narrativa, enfatizando la construcción del guión, la propuesta visual y el desarrollo de los personajes más que los aspectos técnicos o especializados de cine. Estilo analítico de Juan Carlos Pérez Álvarez. Su canal de YouTube se centra en desmenuzar y comentar películas, series, libros
desde un enfoque histórico, político y también de ciencia política, siempre preguntándose qué historia se cuenta, cómo se construye y qué suscita en cuanto a tramas y personajes. No realiza críticas técnicas de cine tal como tal, sino que busca explicar la propuesta narrativa y la conceptualización de época y personajes, comparando con ejemplos históricos reales o representaciones clásicas. Claves que destacaría del Prisionero de Azkaban: analizaría cómo la película de Cuarón rompe con la linealidad infantil de las entregas anteriores y analiza el ámbito gótico y oscuro para reflejar el crecimiento y la angustia adolescente de Harry y sus amigos. Pondría en valor el trabajo visual y narrativo de la obra, resaltando la atmósfera opresiva y el cambio de tono de la saga, apreciando probablemente el modo en el que se muestra más que se dice el conflicto emocional de los personajes. Relacionaría la evolución de los personajes con la construcción de mitos e imágenes históricas, comparando, por ejemplo, cómo la representación del tiempo y la libertad de la película sirve como metáfora de los hechos históricos y filosóficos. Señalaría que la propuesta narrativa de Cuarón busca crear un producto audiovisual atemporal o capaz de lecturas que invitan a reflexionar más allá del puro entretenimiento objetivo habitual de los análisis de Pérez Álvarez. Posible observación crítica. Aunque valoraría positivamente la innovación artística y narrativa, podría apuntar que ciertas libertades visuales o de guión pudieran distanciarse de la fidelidad absoluta al texto original, pero que esto es inherente al proceso de adaptación y enriquecimiento cultural desde la perspectiva historicista. En conclusión, su crítica sería profunda, centrada en el análisis del discurso y del contexto, y vería la obra como ejemplo y cómo el cine puede servir para construir representaciones históricas y visiones del mundo, dando importancia al corpus visual y su capacidad de proponer preguntas sobre historia, identidad y sociedad. ¿Qué aspectos de la película destacaría Juan Carlos Pérez Álvarez sobre la adaptación del libro? Juan Carlos Pérez Álvarez destacaría varios aspectos fundamentales en la adaptación cinematográfica de Harry Potter y el Prisionero de Azkaban respecto al libro, centrándose en las transformaciones narrativas, estéticas y conceptuales que introduce Alfonso Cuarón. Cambios sostenidos en tono y atmósfera. Resaltaría cómo la película adopta un enfoque más oscuro y maduro, alejándose de la inocencia infantil de las dos primeras adaptaciones, generando una atmósfera gótica y de inquietud que acompaña el crecimiento de los personajes principales. Aquí pondría un pequeño detalle: es más oscuro el románico que el gótico, con lo cual ahí dejo la reflexión. Consideraría que la dirección artística explora el terror psicológico y las ansiedades adolescentes con espiritualidad visual y guiños a la influencia del cine alemán clásico y el noir. Diferencias narrativas visuales. Subrayaría que la película elimina y simplifica tramas secundarias del libro, como las discusiones extendidas entre Ron y Hermione sobre sus mascotas, o el protagonismo de Crookshanks, condensando escenas para potenciar la coherencia visual y el ritmo. Esto es sustancial. Una película de adaptación de un libro. Analizaría cómo se introducen elementos nuevos en Hogwarts, por ejemplo el puente de madera, el enorme reloj, y se rediseñan personajes y criaturas como los dementores en el film son encapuchados, que vuelan y enfrían el ambiente más allá de lo descrito en el propio texto de J.K. Rowling. Con lo cual ahí hay un cambio también sustancial. Influido tal vez por la situación de El Señor de los Anillos y de... No hace falta que especifique más porque estamos hablando de 2004 y en 2003 tenemos El Retorno del Rey. Decisiones de adaptación y su impacto. Señalaría las libertades tomadas en la representación de Lupin como hombre lobo transformado en una figura más humana y menos animal, y la simplificación de la clase de Bogart y el giratiempo. El Bogart como un elemento que no he señalado es no diré animal, es ese elemento que adopta tu mayor miedo, identifica, se ejemplifica, se constituye en lo que más temes. Y eso ciertamente da para ciertas reflexiones en donde en parte aportas tú a la reflexión casi tanto como lo que la película propone. Pero bueno, eso del Bogart es algo que, como no ha salido antes, se deja ahí, pero el giratiempo sí tiene su asunto como Deus Ex Machina.
Reflexionaría sobre la importancia de la narrativa visual al responder preguntas existenciales del personaje de Harry, usando la fantasía y el terror para escenificar miedos y secretos familiares en lugar de recurrir únicamente al diálogo como en el libro, que es una diferencia que conviene señalarse. La película en 2001 de Odisea del Espacio, con un autor maravilloso de ciencia ficción y un director en principio tan importante, iba a tener mayor peso lo narrativo que lo visual, pero desde el primer tercio en adelante se convirtió en un apabullante ejercicio de elemento visual, haciendo que luego el propio autor de ciencia ficción lo narrativizara en un libro, que luego recibió nuevas secuelas literarias, una de las cuales se adaptó, y tenemos aquí un conversatorio sobre 2001 y una película como 2010 con un vídeo que se grabó inmediatamente después de terminar el conversatorio. Aquí la película con Roy Scheider y el Dr. Chandra. Pero bueno, ciertamente esa diferencia respecto de el espectro narrativo y el espectro audiovisual es algo que esto de, en lugar de recurrir únicamente al diálogo como en el libro, bueno, pues a veces amerita ese pozo para ser una película y para ser una buena adaptación. En resumen, comenta Perplexity, el análisis de Pérez Álvarez enfatizaría el valor de la adaptación como reinterpretación artística, enfocándose cómo Cuarón transforma la esencia del libro para proponer una experiencia cinematográfica más profunda, simbólica y universal. ¿Qué cambios narrativos señalaría Juan Carlos Pérez Álvarez entre el libro y la película? Juan Carlos Pérez Álvarez señalaría varios cambios narrativos claves entre el libro y la película El prisionero de Azkaban, centrándose sobre todo en cómo estos afectan la coherencia y profundidad de la trama, eliminación y simplificación de subtramas. Destacaría la supresión o condensación de tramas secundarias, como hemos citado el conflicto entre Crookshanks y Scabbers, o los enfrentamientos en Quidditch, que en el libro tienen más espacio y desarrollo. Pero la película, como ya en las anteriores se ha hablado de Quidditch, pues pareciera como que es lo mismo, y digamos que en la película se muestran solo superficialmente como algo de lo que usted ya sabe y por tanto tienden a desaparecer. Señala que la rivalidad y tensiones entre Ron y Hermione se sintetizan a discusiones puntuales cuando en el libro son constantes y serán fundamentales a la hora de la construcción luego de la relación amorosa de cierto elemento de tirantez, pero una tirantez que luego se convertirá en otra cosa. En el libro son constantes y reflejan mejor esa evolución de la relación. Cambios en la transmisión de información clave. Analizaría cómo la película modifica las escenas donde Harry se entera de la traición de Sirius Black. En el libro, Harry escucha la conversación desde el pub de las tres escobas acompañado de Ron y Hermione, mientras que en la película eso se transforma en una secuencia muchísimo más breve, con Harry oculto usando la capa de invisibilidad y sin la presencia de sus amigos. Resaltaría que la película opta por resoluciones mucho más rápidas y directas para revelaciones de secretos, eliminando oportunamente personajes como la profesora Flitwick o Hagrid de esa escena, o fusionando personajes en el diálogo para agilizar el ritmo narrativo. Lo que yo diría es que se carga la película. Alteraciones en el desarrollo emocional de Harry apuntarían que en el libro Harry reflexiona silenciosamente sobre sus deseos de venganza y su conexión con Sirius, mientras que la película externaliza ese conflicto, mostrándolo de manera más explosiva y directa. Subrayaría que la transformación del tono y la atmósfera también es un cambio narrativo. La película utiliza recursos visuales y musicales para transmitir el miedo y la duda, mientras que el libro recurre más a la voz interna de Harry y a sus propios recuerdos. Resumen visual versus profundidad textual. Pérez Álvarez pondría de relieve que la película usa el montaje y la iconografía para mostrar la angustia de los personajes, mientras que el libro detalla emociones internas y procesos mentales a través de la narración, ofreciendo así experiencias de lectura y visionado muy distintas.
Estos cambios, según la perspectiva, influirían en la interpretación y recepción de la historia, ejemplificando los desafíos inherentes a toda adaptación literaria al cine y reflejando la visión particular de Cuarón sobre la obra original. ¿Cómo juzga Juan Carlos la fidelidad emocional del final respecto al libro? Juan Carlos Pérez Albert valoraría que, aunque del final de la película El prisionero de Azkaban toma ciertas libertades respecto al libro, sí logra transmitir de forma fiel la emoción fundamental del desenlace, la mezcla de alivio, esperanza y el matiz melancólico asociado a la libertad de Sirius Black y el crecimiento emocional de Harry. Fidelidad emocional sobre la literalidad. Consideraría que el film de Cuarón sacrifica algunos matices y detalles narrativos del libro, como ciertas reflexiones personales y explicaciones más extensas, pero sintetiza muy bien la atmósfera de liberación y madurez emocional de Harry y en las escenas finales. Destacaría en la película utilizar recursos visuales y musicales para amplificar esos sentimientos de triunfo y pérdida al mismo tiempo, logrando que el espectador sienta lo mismo que los personajes, incluso cuando se omiten partes del texto original. Valoración de la adaptación sentimental. Señalaría que, aunque la estructura y algunos diálogos cambian, la decisión de cerrar la historia en tono esperanzador y poético es coherente con la experiencia emocional del libro, lo cual parecería más fiel al espíritu de la obra que una reproducción textual exacta. Reconocería que la esencia del vínculo entre Harry y Sirius y el mensaje de crecimiento quedan bien capturados emocionalmente, aunque se hayan tomado atajos narrativos. En suma, para Juan Carlos Pérez Álvarez, la fidelidad emocional del final está lograda, ya que la película respeta y transmite el núcleo de sentimientos que J.K. Rowling propone en su libro. Y esto sería, aparentemente, lo que, según Perplexity, es la valoración de un servidor respecto de la película en función del libro. Y por tanto, creo que lo podemos dejar aquí. Mi evaluación personal del libro es razonablemente buena, a pesar de que no piense que es el mejor de los libros. Pero como película, no me vale ni como película ni como parte de la saga. Es como ese sí, lo que tienen las puertas. ¿Cómo es? Sí. Eso con el que no me sale la palabra, pero bueno, ya sabéis a qué me refiero. Es como ese engranaje en el que se sostiene la jamba de la puerta para poder abrir. Y digamos que después de Chris Columbus, las dos primeras películas, esta tercera parte es la entidad esta que permite abrir la puerta a la cuarta, quinta, para que Yates sea el que herede de Chris Columbus a través de este paso un poco en falso como es el de Cuarón. Pero bueno, está ahí y con ello hay que cargar. Así que sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.